Buenas tardes Chile, buenas tardes Concepción, ¿cómo están? Un gusto saludarles en un nuevo capítulo, un nuevo programa de Real Dirección por las pantallas de TV8 y de Señal 23 de BTR. Gusto saludarles, quien les habla, su amigo y hermano Carlos Bravo Sangüesa en esta ya quinta temporada de Real Dirección, donde podemos estar con ustedes en el horario prime que tiene TV8, como es acá en los viernes 17 horas, que es el horario clásico que tenemos de Real Dirección. Que Dios les bendiga grandemente a ustedes, agradecer a Dios de poder estar un nuevo viernes compartiendo con ustedes acerca de testimonios, alabanzas, palabras de Dios, también de algunas actividades que vamos a estar compartiendo que se van a desarrollar este fin de semana, así que Dios les bendiga y sean bienvenidos. Todos ustedes nos pueden estar viendo en su celular, en su tablet, en el televisor, en internet, también en la señal online de TV8, nos pueden buscar en Google TV8 y ahí ustedes pueden ingresar y nos pueden estar viendo este programa. Que Dios les bendiga grandemente. También nos pueden estar escribiendo al número que está apareciendo acá en pantalla, que es el más 569-6902-9732, para peticiones de oración. Nos han contactado hermanos también peticiones de trabajo, hemos dado también esos avisos. Si alguien tiene alguna actividad que quiera realizar, a lo mejor algún emprendimiento, también puede hablar con nosotros y gentilmente van a estar acá las pantallas de TV8 para poder promocionar aquello que ustedes realicen, actividades también evangelísticas. Vamos a estar dando a conocer luego también una caminata que se va a realizar este fin de semana, así que están los números ahí. Lo ideal es que no nos llamen porque no podemos atender los números o las llamadas acá en vivo, pero sí el mensaje que nos puedan dejar y nos contactamos con ustedes. Pero hoy día, mis hermanos, aparte de que estamos con público, que rara vez estamos con público acá en Real Dirección, estamos con un hermano que ya ha estado en algunas oportunidades con nosotros, seguramente en algunas temporadas pasadas. Ahora que estrenando este nuevo escenario está con nosotros un amigo y hermano, nuestro hermano Cristian Burgos. ¿Cómo estamos, Cristian? Te bendiga, hermano, te aprovecho a saludar. Hola, Carlito. Bienvenido, hermano, un gusto saludarte. Igualmente, un gusto saludarte. No, te agradezco mucho la invitación. Me ayudas harto a salir de mi rutina diaria y más encima a hablar del Señor, que es lo que a mí me gusta. Así que te agradezco un montón que me invites, hermano, que siempre te acuerdas de mí. Hermano. Estaba pendiente, ¿verdad? Estaba pendiente una nueva entrevista o nueva actuación tuya acá en el programa para compartir de la palabra del Señor, y qué bueno que Dios permitió el día de hoy hacerlo. Sí, qué alegría. Gracias, hermano. Y aparte que vamos a hablar un tema que es de la palabra, que es constante, que nunca vuelve vacía, y también es un personaje que vamos a estar hablando, que tiene, como toda persona, luces y sombras, ¿verdad? Sí, así es. En su caminar, como todos los que nos están viendo, seguramente, ¿no? Que nadie es perfecto, pero que de esas enseñanzas podemos aprender bastante. Quiero saludar aquí en el estudio a nuestro hermano Alejandro, que está presente acá en los estudios de TV8. Dios te bendiga, hermano. Y también está Alonso. Saludos a usted, Aloncito, que nos está acompañando igual acá. Sí, un saludo aquí a mi hijo, que bueno, es mi compañía siempre. A todos lados va conmigo él. Así que bueno, estoy esperando que el pequeño crezca más y vamos a ser 3, pero por el momento somos 2, que vamos para todos lados juntos. Así que te agradezco también que me hayas permitido que me acompañe acá. Y también un saludo al equipo técnico y humano de TV8 que nos está acompañando. Un saludo a tío Patito Almendra y también a Miguelito, que nos ayuda acá en las conexiones técnicas. Si no fuera por el apoyo técnico y humano de ellos, no podríamos llevar adelante este programa. Es necesario el manejo de cámaras, micrófonos, las pantallas. Imagínate, bonito el logo. ¿Tú no lo conocías, ese logo, Cristian? No, está bonito todo. Sí, hay hartos cambios de la vez anterior que vienen. Está claro. Este mueble, como dices tú, que le da un toque bien especial al programa. Y claro, el logo y todo está muy lindo. Muy bonito el logo. Y acá tenemos una Santa Cena, qué lindo todo esto que Dios ha proporcionado en el avance de TV8. Cristian, una idea tú me decías y me proponías cuando hablábamos y preparábamos esto de compartir con los hermanos que nos están viendo acerca del personaje de la Biblia. José, tú me proponías. ¿Y por qué quisiste que quisiéramos compartir de eso, Cristian? Mire, yo en la iglesia donde participo, que es la Iglesia Universal de allá de Lomas Coloradas, hace poco tuvimos un tema en los varones y nos tocó a cada uno de los grupos, hicimos 3 grupos, estudiar un personaje. A mí no me tocó José, me tocó Josué. Más bien me llamó la historia de cómo el otro grupo hizo la presentación, sí, de este personaje. Y me llamó la historia porque me llamó la atención la historia porque José tiene varias aristas, sí, muy lindas, enriquecedoras. Sí. Es un personaje que lo venimos viendo desde pequeño, sí, en las escuelas dominicales, hay películas. Sí, eso te iba a comentar, que es de los pocos personajes bíblicos que llegó al cine, quizás de los primeros. Junto con Jesús de Nazaret apareció también la película después de José, incluso animada, cosa que cualquier persona, cualquier niño la pudiera conocer.
Sí, yo creo también porque esta historia no está, tiene mucho drama también entre medio, entonces estaba como ideal para hacer una película con todo el drama que a través de su vida José tuvo desde muy pequeño. Sí. Entonces, qué rico poder conversar de eso y a lo mejor poder llegar a alguna persona que pueda estar escuchándolo y poder llegar con un mensaje enriquecedor para él o para ella que nos está escuchando esta tarde. Exactamente. Esa es la idea. Porque a través de estas palabras o de estas historias que están en la Biblia, estos relatos, estas historias de vida, podemos rescatar nosotros una enseñanza para aplicarla en nuestro día a día. Sí, y más de una. Sí. Hay predicadores que dicen que de un texto de repente hacen arroz, otro día hacen puré, otro día hacen legumbre, porque de un versículo se puede sacar tanto contexto enriquecedor y esa es la magia y el poder más que la magia de la palabra del Señor. Sí. Que nos enriquece tanto y que nos sirve para el día de hoy. Hay algunos que dicen que es texto antiguo, no, pero sigue vigente hoy porque al igual como a José lo vendieron sus hermanos, hoy en día hay familias en que muchas veces dentro de su casa también están viviendo el mayor peligro. En la historia de José el peligro estaba en su casa, partiendo del hecho de que sus propios padres tenían favoritismo por él. Entonces, ese era el principio. Dice la Biblia que Jacob tuvo a José en su vejez. Por lo tanto, se encariñó mucho con José Jacob. Sí. Pero eso producía envidia en sus hermanos. Ya la historia parte con algo polémico, porque muchas veces nosotros, yo como padre de 2 hijos, la importancia de nunca tener favoritismo con ninguno, de amar a todos por igual, de la familia, de los hijos, porque se producen estas envidias que pasó también en la familia de José, que sus hermanos empezaron a generar una envidia producto del favoritismo de sus padres. Eso fue lo que gatilló, ¿cierto? Fue lo que gatilló. El favoritismo que veían los hermanos. Y que una cosa distinta también, la gracia también que Dios puso en él, pero los hermanos veían de otra manera esa situación. Claro, más encima también, como tú bien dices, Dios también depositó una gracia sobre José. Entonces José se puso a soñar, ¿te acuerdas? Se puso a soñar y los sueños eran bastante osados para el oído de los hermanos. Sí. Básicamente lo que los sueños interpretaban es que la familia completa se postraba ante José en esos sueños. Y ya que le tenían envidia porque era el favorito del papá, entonces más odio le tenían porque más encima contaba esos sueños que eran... Claro, él contando porque justamente, bueno, la Biblia lo dice, que Dios nos habla a través de la palabra y también dice que nos habla a través de sueños, de profecías. Y ellos no entendieron en ese momento, los hermanos, lo que Dios quiso hablar a través de ese sueño. Por supuesto que no, porque ya había más encima un rencor, una molestia aparte de ellos, producto de la diferencia que hacían sus papitos. Entonces, en ese momento nunca le iban a entender de buena manera, porque ya no les caía bien su hermano, entonces menos iban a comprender los sueños que José tenía. La Biblia relata que solamente su papá en un minuto quedó pensando y reflexionaba acerca de los sueños de José. Pero más que él, los hermanos nunca, ¿no? Los hermanos era puro rencor. Y eso es una primera enseñanza, creo yo, hermanos, importante. En la casa, nosotros como padres, nunca hacer diferencias en el amor de nuestro hijo. Hay algunos que tienen 2, otros que tienen 1, otros que tienen 5. Tratar de amar a todos por igual. Siempre va a haber uno que otro que necesite más apoyo, siempre va a ser así. Siempre hay alguno que requiera más atención por alguna necesidad especial. Yo eso lo sé bien, yo soy padre de niños con autismo y el menor da mucho trabajo porque necesita atención muchas veces, pero eso no significa que a mi hijo Alonso que está presente lo ame menos, al contrario, lo amo igual, con la misma intensidad de que amo a Mateo. Y eso es importante para que no haya envidia entre los hermanos. Por eso saludamos también a Mateo, que nos está viendo. Saludamos a Mateo, que seguramente nos está viendo en casa y en su forma nos ve. Y justamente lo otro que llama la atención, que de inmediato los problemas, sangre de su sangre. O sea, no fue una persona ajena y el problema, hermano, que se da bastante. Yo incluso por esta profesión que gracias a Dios me dio, puedo ver en los conflictos de familia. Se da bastante. Sangre, aunque sean sangre de su sangre. Por eso que dice también el apóstol Pablo, ya en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Que
los que salieron de nosotros son los que causan problemas. O sea, mismos cristianos o hermanos, personas que han aceptado a Jesucristo, de ahí muchos generan envidias, problemas. Porque la iglesia no está exenta porque también somos hermanos, ¿no? Sí. Entonces, en el fondo somos lavados por la misma sangre. Por eso es que aquellos hermanos que nos están viendo, no estamos exentos de ese tipo de problemas. Nosotros también lo hemos vivido y es bíblico por lo que estamos viendo. El mismo a José le pasó y quizás a tantas personas que nos están viendo les ha pasado. Entonces es algo que ya estaba anunciado y que es normal que pase por cómo somos. Tú bien lo dices, hermano Carlos, porque los problemas, las dificultades pueden venir de los lugares más inesperados. Sí, verdad. De los lugares más inesperados. Tú a veces dices, no, aquí está Dios en medio nuestro. Pero de repente se levanta el enemigo y en medio de donde uno dice está Dios en medio nuestro, se levanta también y ahí empieza el problema. Sí. Sí. Muchas veces desde el núcleo familiar, hermano Carlos, desde lo familiar, Sí. un padre, una madre, un hermano que a lo mejor desvió el camino, o un papá alcohólico muchas veces que desde el núcleo familiar Sí. está ahí la prueba, pero hay una cosa que Dios hizo con José que también lo puede hacer con nosotros, que en innumerables veces la Biblia dice que el Señor estaba con José y lo prosperaba. Amén. A pesar de las circunstancias. A Y recordemos que los hermanos quisieron matar a José. Exactamente. Y hubo uno que dijo, no lo matemos porque es sangre de nuestra sangre, como bien dijiste tú. Claro. Y él lo dijo, es sangre de nuestra sangre, mejor aprovechemos y vendámoslo. Y al final lo echaron a un foso primero y después lo vendieron. Y ahí empezó la travesía de José. Sí. O sea, los hermanos maquinaron todo un plan, toda una manera de realizarlo para venderlo. Voy a leer unos mensajes mientras, Cristian, está bonita la palabra, estamos compartiendo. Y que nos están viendo, hermano, en Talcahuano. Un saludo a nuestra hermana Marcela Leiva, siempre nos ve. Buenas tardes, señor Carlos Bravo, viendo su excelente programa junto a mi hermana Nelly Leiva y mi familia. Bendiciones para usted y su invitado. Amén. Muchas gracias, hermana Marcela. Gracias. Que siempre nos ve, Dios le bendiga mucho y también nos está viendo. Un saludo. Acá tengo un saludo de mi mamá, dice, hola, buenas tardes, nanito, que nuestro gran Dios le bendiga en el programa. Muchos besitos y bendiciones a Cristian y muchas bendiciones a su linda familia. Le amamos. Muchas gracias, mami. Gracias. Así que bueno, hermano, y fue vendido. Fue vendido José. Por la misma familia, hermano. Que tremendo, pero eso fue lo que le ocurrió a este varón. Eso fue lo que le ocurrió. Entonces, por lo que vemos en la Biblia, él era un hijo bueno. Por lo que vemos en la Biblia también, era un hijo obediente porque el papá lo mandaba a ir a buscar a su hermano o a ir a ver en qué estaban sus hermanos. Él iba de inmediato. Sí. Pero aún así, siendo él, por lo que se ve en la Biblia, un hijo bueno, no estaba exento de que le pasaran cosas malas. Y la primera cosa mala que le pasó fue que lo vendieron. Sí. Lo vendieron. Y ahí él llega a una tierra desconocida, a otra nación, y llega en calidad de esclavo, ¿cierto, hermano? Llega en calidad de esclavo, y dice la Biblia que lo compró Potifar, que era una persona de alto rango en Egipto, Sí, señor. que también era una persona con muchos bienes y adinerada. Tenía su esposa también, que fue otro problema que tuvo José. También. Sí. También hubo un tema ahí, sí, de una mujer, pero después vamos a ir hablando de a poquito. Sí, también tuvo una prueba por ese ámbito. Y llegó como esclavo, tremendo, de una persona libre, pero llega como esclavo a esa tierra de Egipto. Llegó como esclavo, pero lo lindo dentro del proceso, que debía haber sido terrible, es que, como te decía, en el capítulo 39, versículo 2, dice que Dios estaba con José y lo prosperaba. Y es bonito pensar en esto porque José, en situación de esclavo, Potifar vio que todo lo que hacía José, lo que ponían en sus manos, prosperaba. Entonces, ya que Potifar tenía muchos bienes, dijo, como a José se le da todo tan bien y le prospera, le voy a entregar todo en sus manos. Y literalmente dice la Biblia que le entregó todos sus bienes, la administración de su hogar, su riqueza. El gobierno. Por eso que algunos interpretan eso, ese texto se ocupa bastante para incluirse en política, en cargos importantes a nivel nacional. Pero este hombre, José, fue puesto de parte de Dios en ese lugar. Y yo les digo a todos que hagan un ejercicio, yo obviamente lo he hecho, Cristian. En un negocio que esté vacío, que vaya un cristiano. Por ejemplo, tú mismo que eres cristiano, los que nos están viendo.
Tú entras ahí y después empieza a poquito a entrar más gente. No sé si te has dado cuenta. Trata de hacerlo un día, traten de hacerlo. Uno es de, por gracia de Dios, de bendición a locales, en negocios. Mira qué bonito. Sí, Mira, ¿no? pero traten de hacer ese experimento. Le hago ese desafío para que ustedes lo puedan hacer. Donde está un hijo de Dios hay una bendición que nos acompaña. Eso para todos los que nos están viendo, hermano. Gloria a Dios. Y eso fue lo que le pasó a José. Sí, pues eso fue lo que le pasó, entonces, A mano de una persona que era extranjera, que no conocía de Dios. y que venía en calidad de esclavo más Y encima. de esclavo, que no valía nada, una cosa. Fíjate, pero llegó de parte de Dios en ese lugar. O sea, hay algo más grande, hermano, de aquellos que nos están viendo, tú mismo, aquellos que están acá, el público, que hay algo más grande en nosotros depositado, que lo que nosotros podemos ver. Yo creo que nunca pensó él llegar a ir, Sí, pero ministró, imagínate, el segundo más grande en esa tierra de Egipto. finalmente sí, sí. Así fue. Y ahí dice la Biblia que en casa de Potifar llegó a estar muy bien administrando todo, pero tuvo después otro problema que fue con la mujer de Potifar. José, dice la Biblia, que era hermoso en apariencia, era muy deseable ante los ojos de la mujer de Potifar. Sí, Y insistía a ella en que José tuviese relaciones con ella. sí, claro. Entonces él siempre se negó porque no podía hacerle eso al que él ya reconocía como su amo. Sí, Lo reconocía como un, sí. como un amo. Y cuadra con esa parte, hermano, de la Biblia que ya está en el Nuevo Testamento, sí, de que a nuestros superiores tenemos que servirle como a Dios también. O sea que por eso es que las naciones que son cristianas o empresas que tienen ese ámbito cristiano crecen más porque los trabajadores no sacan la vuelta, se supone, porque son cristianos, o no se roban cosas, no hay pérdida porque le sirven a los jefes o como a Dios. Sí, pues ahí se cumple lo que dice la Escritura, debería cumplirse en cada uno de nosotros. Todo lo que hagamos, hacerlo como si fuese para Dios. Exactamente. Eso es lo que dice la Escritura. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que usted como abogado, Claro. todo lo que haga tiene que hacerlo como para Dios. Que yo soy informático, Claro. como informático, como desarrollador de aplicaciones, yo tengo que hacer todo como para Dios, con excelencia. Eso. Y así cada uno de nosotros, pues en nuestras diferentes actividades, cada cosa que hagamos como para Dios. Entonces, Exactamente. si lo hacemos como para Dios, como dices tú, no vamos a robar, no vamos a sacar la vuelta en el trabajo, vamos a hacerlo todo con excelencia. Y fue temeroso José en ese punto. Y por eso. Y eso, imagínate eso del Antiguo Testamento y lo que estamos comentando ya está escrito ya en el Nuevo, pero ya estaba ya al principio. Ya estaba al principio. principio. Y por eso yo siempre digo que nuestra palabra de Dios aplica actualmente en la vida, porque pueden cambiar los tiempos, pero hoy en día también se ve traición entre hermanos. Sí, Hoy en día también se ve una mujer tratando de seducir a un hombre cristiano como en aquellos tiempos. Exactamente. Josué huyó, ojalá que muchos de los cristianos hoy en día también tengan esa fuerza de huir de la tentación muchas Sí, veces. sí. Y de tantas cosas también que suceden. Por eso la Biblia es aplicable hoy, hermano Carlos. Sí. Porque las mismas circunstancias y situaciones que pasaron los antiguos hombres, de las que leemos, son situaciones que podemos vivir hoy día, en nuestros Sí. tiempos. Sí, pues. Y bueno, y resistió, pero la mujer no se quedó con eso. No se quedó con eso. Aprovechó en un momento en que le quitó la ropa, dice la Biblia, y se quedó con su ropa. Sí. Y José arranca y acusó con la ropa a Potifar y le dijo, José se quiso aprovechar de mí y yo grité y huyó y me quedé con esta prenda en prueba. Oh, la mujer, hermano. Qué terrible. Sí, pues como no pudo tener a José como él quería, como ella quería, Claro. lo acusó. ¿no? Lo gozó. Y ahí fue como cayó en cárcel de nuevo. Ahí caía a la cárcel. Caía de cárcel. Y ahí seguimos con la misma situación. Como un hombre que en la Biblia parecía hacer las cosas bien, ser bueno, podía caer nuevamente en desgracia otra vez. Primero vendido por su hermano y ahora en una segunda instancia en la cárcel. Ahí. Exactamente. O sea, y siendo alguien que caminaba correctamente conforme a lo que Dios quería. Pero imagínate lo que le estaba pasando. Por eso yo digo, hermano, el mensaje para aquellos que nos están viendo, que parece mucho eso al cristiano, o sea, le pasa mucho eso, nos pasa mucho, que aunque hagamos las cosas bien, van pasando cosas malas. Primero este hombre era libre, pero fue vendido. Sí. Y después, en un lugar de honra, es llevado prisionero. Pero es algo, porque hoy vamos a ir viendo, mientras hacemos esto, que hay un propósito de parte de Dios, que ve toda la historia o la ve de una parte de arriba, ¿no? Porque nosotros vemos lo presente nomás, lo que pasa ahora, la fecha que estamos ahora, qué hora es. Pero Dios ve todo el contexto de todo lo que va a pasar, todo el plan, el final de la historia, Él lo ve.
Sí, así, exactamente. Y por eso dice que los planes de Él son buenos, su voluntad buena, agradable y perfecta para aquellos que le conocemos y que creemos. Amén. Por eso que hermano, que aquellos que nos están viendo, que se tomen de esa palabra, Amén. como vamos a ir viendo cómo lo fue haciendo José también. Sí. Pero en momentos que difíciles, por eso es que Dios es un Dios que es de valle y de monte, del valle que es bajo, pero también del lugar alto, Así de es. los montes. Sí, pues. Sí, es una realidad que la Biblia nunca nos ha prometido, nunca nos prometió en ninguno de sus pasajes, nos Sí. promete que vamos a estar exentos a problemas y dificultades. Exactamente. Al contrario, en el Nuevo Testamento Jesucristo le dijo a sus discípulos, en el mundo tendréis aflicciones. Sí. Y esa es la dura realidad para todos nosotros. Vamos Sí. a tener aflicciones, igual que José, pero ojalá la diferencia en cada uno de nosotros es que Dios esté con nosotros. Porque imagínense que ahí en medio de la cárcel, dice que el que dirigía aquella cárcel colocó a José para administrar y organizar a todos los presos. Porque encontró que José todo lo que hacía lo hacía bien, incluso dentro de la cárcel. En la cárcel igual. ¿Sí? O sea, donde estemos nosotros, hermanos, en el lugar donde estemos, da lo mismo, aquellos que nos están viendo, trabajo más humilde, no sean profesionales, no sean, etcétera, donde estemos, hermanos, que ahí levantemos la bandera de Dios. Muy bien dicho. Considero que así es. En los cargos más humildes, Sí, de todo. a veces uno piensa, estoy esclavo del trabajo, literal. Porque trabajo tanta hora, no puedo hacer mi vida. Quizás pueda tener en cierto grado razón, pero ahí donde está, si estás con Dios, la persona va a ser prosperada, va a ser bendecida, Sí. sin duda. Y estaba encargado de toda la cárcel. De toda la cárcel lo dejó. Entonces decía que el encargado, que era el verdadero que cuidaba a todos los presos, decía que se empezó a relajar incluso porque José empezó a administrar todos los presos ahí y ordenaba todo de manera excelente. Hermano, dejemos ahí la historia un ratito porque vamos con una pausa musical de una alabanza de un grupo que ha estado por acá con nosotros. Ya, qué bueno. Que es un grupo que es un matrimonio que son dúos, que ustedes lo van a ver en el video, que Eterna Gracia, con una alabanza que se llama Siempre estarás aquí. Gloria a Dios. Así que Dios les bendiga grandemente, meditemos en esta alabanza y de vuelta seguimos con la historia porque tenemos a José en la casa, pero la historia no termina así. Amén. Entonces vamos a seguir adelante con esta historia y les invito a que ustedes puedan ver ahora esta alabanza, Siempre estarás aquí. Dios les bendiga mucho. Adelante, por favor, Miguelito.